Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ministerios Fuente de Vida presenta Palabra, Poder y Vida. Hay un pasaje en la Biblia que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, versículos 1 y hasta el 11. Es bien conocido este pasaje y pues muchos le ponen unos títulos muy sugestivos, muy hermosos. Jesús quiere que le prestes la barca, Jesús quiere que bogues mar adentro, Jesús quiere que eches las redes para pescar, Jesús quiere que le obedezcas, Jesús quiere que no te canses y Jesús te está llamando. En fin, mucho se ha predicado sobre este pasaje y se seguirá predicando porque es un pasaje donde podemos extraer tantas y tan diversas enseñanzas prácticas para nuestra vida. Y yo quisiera una vez más, si usted así me lo permite, que juntos fuéramos leyendo estos versículos del capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, del 1 al 11, y paso a paso vayamos reflexionando en ellos, porque hoy como ayer Jesús quiere hacerse presente en nuestras vidas. Jesús quiere darnos sus enseñanzas y Jesús quiere compartir su poder con nosotros. Algo que usted y yo necesitamos todos los días es las enseñanzas de Jesús. Usted y yo necesitamos también su presencia todos los días. También necesitamos todos los días su poder. Dice así la Escritura: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Qué hermoso ver este grupo de personas que se agolpaba no solo para ver a Jesús, sino que dice el pasaje, para oír la palabra de Dios. Hoy en día, cuando yo asisto a algún deporte, mayormente al béisbol para acompañar a mi hijo Rubén, veo las multitudes que estamos en ese estadio, veo los fanáticos que hay en esos lugares, miles, 100,000 tal vez en algunos estadios, y digo yo, cómo la gente hoy se agolpa para ver deportes, para ver conciertos de ídolos. Pero qué difícil es llenar un estadio cuando se predica la palabra del Señor. ¿Y dónde está la tragedia? Que realmente lo que la gente necesitamos es oír la palabra de Dios. No estoy en contra de los deportes, no estoy en contra de asistir a algún deporte. No soy fanático de ninguno de ellos. ¿Por qué voy a los deportes? Mayormente para disfrutar la compañía de mi hijo Rubén. Me es un gozo que él me invite para estar en esos juegos. Pero volviendo a esto, cada vez medito en esto cuando estoy en un estadio. ¿Qué sería si la gente toda, con el mismo esmero, con el mismo entusiasmo, llenásemos estos estadios para escuchar la palabra de Dios? Sin duda, el mundo sería distinto. Aquí dice que estos hombres que estaban junto al lago de Genesaret se agolpaban ellos para escuchar la palabra de Dios. Jesús les predicaba a la multitud y dice el versículo 2 que estando allí, el Señor Jesús vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Él estaba observando, él estaba enseñando la palabra de Dios, pero él pudo ver, el Señor Jesús, que había 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Y dice que los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Esto nos habla de que ellos habían terminado su jornada de trabajo. Nos habla de que habían concluido sus labores. No nos dice la hora en la que esto sucedía, pero esto nos da a entender que ellos habían concluido ya con su jornada de trabajo.
Y nos dice que eran 2 barcas. El versículo 3 nos lleva ya no solo a la idea de que el Señor Jesús vio las barcas. Dice el versículo 3 que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Aquí hay algo que usted y yo debemos considerar. Y entrando en una de aquellas barcas. Miren, usted y yo conocemos lo que va a suceder, el milagro que sucede aquí. Pero tenemos que pensar en el desarrollo que hubo para que este milagro tuviera lugar. Jesús entró a la barca. Para que un milagro ocurra en su vida y en la mía, tenemos que asegurarnos de que la presencia de Dios está con nosotros, de que Jesús se hace presente en nuestra vida, de que Jesús se hace presente también en nuestra situación, de que Jesús está allí. ¿Cuál es en este momento su circunstancia? ¿Cuál es en este momento su necesidad? La pregunta es, ¿está Jesús como invitado especial? ¿Está Jesús inmerso? ¿Está Jesús envuelto? ¿Está Jesús presente en esa situación? ¿Está Jesús en su barca? Porque todos, con problemas o sin problemas, todos necesitamos asegurarnos de una cosa: que Jesús esté presente en nuestra vida, que Jesús sea el Señor de nuestra vida, que Jesús gobierne la prioridad de mis pensamientos y la prioridad de mi corazón. Esto no nos exenta de que tengamos luchas, de que tengamos pruebas, de que tengamos tentaciones, de que tengamos dificultades. Pero una cosa tenemos que tener como firme seguridad: de que Jesús está presente en nuestra vida. Y si Jesús está presente en su vida, Jesús está presente en su situación, cualquiera que ésta sea. Dice que la barca en este caso era de Simón. Y luego el Señor hace algo. Dice que le rogó que se apartase de tierra, que se fuera un poco más adentro. Y luego dice, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. La barca de pronto se convierte en un púlpito. Usted y yo necesitamos la presencia de Jesús en nuestra vida y en nuestro hogar. Y usted y yo necesitamos también las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús se hace presente, Él quiere enseñarnos a usted y a mí. Usted y yo necesitamos conocer las enseñanzas de Jesús, porque esa es la única manera en la que usted y yo podemos renovar nuestro entendimiento. Esa es la única manera que usted y yo podemos renovar nuestros sentimientos. Es la única manera en la que usted y yo podemos renovar nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque pensamientos correctos nos llevan a sentimientos correctos, y pensamientos y sentimientos correctos nos llevan a tomar actitudes correctas. Por eso usted y yo necesitamos oír las enseñanzas de Jesús. Y mire, al principio Jesús enseñaba a la multitud. Pedro y quienes con él estaban podían ver cómo Jesús se dirigía a la multitud. Usted y yo podemos conocer cuáles son los planes, los propósitos de Dios en un aspecto general a través de su palabra. Pero el Señor le dice a Pedro que bogue más adentro. Pedro y multitudes escuchaban lo que el Señor enseñaba. Pero ahora, cuando la barca se adentra hacia el mar, esa enseñanza se hace más cercana
esa enseñanza se hace más íntima, esa enseñanza se hace más personal. Usted y yo podemos y debemos estudiar la palabra del Señor. Y lo que esta palabra dice aplica para todo creyente, para todo ser humano. Pero llega un momento, o debe llegar un momento, en el que usted y yo particularmente debemos recibir esas enseñanzas más de cerca, en una forma más íntima, en una forma más personal, en una forma en la que usted pueda decir: es Dios mismo que me está hablando a mi pensamiento, que está hablando a mi espíritu, que está hablando a mi corazón. Esa enseñanza general se ha hecho particular. Dios viene y se manifiesta a mi vida en una forma individual, en una forma personal, en una forma sublime. Porque cuando usted habla, Dios le escucha. Pero Él quiere que cuando Él habla, usted también le escuche. Dice la Biblia que en aquel día cada uno dará cuentas a Dios. Usted y yo debemos asegurarnos de prestar nuestra barca al Señor para que Él se haga presente, prestar nuestra vida al Señor, consagrarnos a Él para que su presencia sea real, pero debemos también estar dispuestos para oír sus enseñanzas, para escucharlas, para ponerlas por obra. Él le dice: boga más adentro. Y luego le dice, fíjese qué hermoso: y echad vuestras redes para pescar. No le dice otras redes, vuestras redes. Dios quiere usar sus habilidades. Dios quiere usar sus recursos. Dios quiere usar, escuche bien, las redes que posiblemente han intentado ya pescar y no han pescado nada. Dios quiere usar esas mismas redes. Dios quiere usar esos mismos recursos suyos que a lo mejor hasta ahora no han dado resultado. Usted puede decir: Pastor Arenas, yo he intentado tanto esto y esto. La pregunta es: ¿eso lo ha intentado usted con sus propios recursos? ¿O eso lo ha intentado cuando usted pone sus recursos en las manos de Dios? Porque Dios nos bendice cuando disponemos para Él nuestros bienes y nuestro tiempo. Dios quiere que usted aparte tiempo para Él. Dios quiere que sus bienes sean puestos, así como Pedro prestó su barca y prestó sus redes. Usted pueda considerar que sus habilidades, su capacidad, sus dones, tal vez sus ministerios no son tan poderosos. Usted ha intentado hacer ya algunas cosas como habían intentado estos hombres que eran pescadores. Tal vez en alguna área donde usted ha tenido habilidades se ha esforzado, pero ve que no hay los resultados que usted quisiera. Amigo y hermano, Dios le dice a usted y a mí una vez más que echemos las redes una vez más, pero que lo hagamos de una forma diferente, que lo hagamos en obediencia a Él y que lo hagamos en su nombre. Y aquel que fue poderoso para obrar el milagro a favor de estos pescadores es el mismo ayer, hoy y siempre. Él está interesado también en que usted disponga para Él lo que usted tiene, sus bienes y su tiempo, porque Él quiere en este tiempo obrar un milagro a favor suyo, que le va a traer bendición no solo a usted, sino, como fue en este caso, aún los que estaban en otro barco. Pedro prestó su barco, los otros le seguían, porque cuando las bendiciones de Dios se manifiestan a su vida y a la mía, son tan sobreabundantes que su familia cercana, su familia inmediata, y a veces no tan inmediata, o sus hermanos en la iglesia o en el trabajo, también se hacen partícipes de esa bendición gloriosa.
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Qué hermoso. Si usted ha estado trabajando infructuosamente, diga como Pedro: Señor, lo haré ahora, pero lo haré en tu palabra, en obediencia. Esto nos habla: ahora lo haré no en el poder de mis fuerzas, ahora lo haré en el poder de tus fuerzas. Y sus fuerzas y las mías son pequeñas y muy limitadas, pero el poder, la fuerza y el amor de Dios, al cual usted y yo servimos, son infinitos. Y usted y yo debemos prestar nuestra vida, disponer nuestra vida para escuchar cuál es la buena, santa y perfecta voluntad de Dios, obedecerle a Él y, llenos de ese poder, intentar una vez más lo que ya intentamos con nuestras fuerzas. Y el poder y la gracia, la misericordia y el amor de Dios estarán obrando en ese nuevo intento. Y ese nuevo intento, le aseguro una cosa, tendrá resultados muy diferentes. Porque cuando Dios está en el asunto, amigo y hermano, todo cambia. Yo mismo lo he testificado alguna vez anteriormente. Cómo con mis fuerzas luché para traer finanzas. Las obtuve, pero un día todo se perdió. Luché mucho con mis fuerzas y no pude, pero clamé al Señor y Él restituyó todas las cosas con creces. Yo soy recipiente, yo soy testigo viviente, vivo, del poder de Dios obrando a favor de aquellos que creen en su nombre, de aquellos que se humillan, de aquellos que creen en Él, de aquellos que a través de su vivir quieren darle la gloria a Él. Amado hermano, traiga su situación de fracaso y una vez más, hágalo. Eche las redes, obedezca al Señor que le dice: una vez más, préstame tu barca, echa tus redes y le aseguro que la bendición llegará. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Esto nos lleva entonces ya no solo a prestar nuestra barca, a buscar la presencia del Señor, a buscar sus enseñanzas, a buscar su poder. Necesitamos usted y yo hacer una cosa: obedecer. Cuando el Señor le dice a Pedro lo que debería hacer: boga más adentro, echa una vez más la red. Versículo 6 dice: y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Usted y yo en algún momento nos vemos en la alternativa: obedecer o no obedecer a lo que Dios nos está ordenando. Y la única manera de recibir la bendición es obedecer a Dios que nos está hablando en cada minuto. Tal vez usted como yo hemos desobedecido a Dios en muchas áreas de nuestra vida, pero cada día son nuevas las misericordias del Señor. Olvidando las cosas que quedaron atrás, usted y yo debemos proseguir a la meta y decirle: Señor, ayer fue ayer, hoy renuevo ante tu presencia mi deseo de servirte, mi deseo renovado de hacer tu voluntad. Señor Jesús, aquí estoy. Escucha mi súplica. Ayúdame en medio de esta necesidad. Ayúdame para poder traer a tus pies esta carga que es demasiado pesada. Y si el Señor le dice: echa tu red nuevamente, hágalo confiando siempre en Él. Entonces, cuando sucede el milagro, cuando la red se rompía, dice el versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía.
Si usted y yo estamos en un momento de dificultad y lo único que hacemos es estar en queja, meditando, rumiando el problema, de poco nos aprovecha. Más bien, el problema se hace más grande. Y dependiendo cuál sea la necesidad que usted y yo tengamos, posiblemente nuestra tristeza, posiblemente nuestra necesidad se haya hecho ya extensiva a otros cerca de nosotros. Ya con nuestra tristeza habremos contagiado a otros. Tal vez con nuestra angustia habremos contagiado a otros. Pero Dios quiere cambiar ese momento. Dios quiere llenar nuestra barca de una forma tan sobreabundante que las bendiciones que Dios quiere para nosotros alcanzarán también a otros. ¿Qué no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Qué hermoso cuando usted y yo creemos a Dios. Qué hermoso cuando recibimos las bendiciones de Dios, que son tan grandes y sobreabundantes que alcanzan a otros. Cuando hay necesidad, también otros son afectados. Pero cuando la bendición de Dios se manifiesta a nosotros, Él también quiere a través de esa circunstancia, de esa victoria y de nuestra vida, ser de bendición para otros. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y luego, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro reconoció el señorío de Jesucristo y se humilló. Usted y yo también debemos humillarnos delante de la presencia del Señor. Usted y yo debemos reconocer el señorío de Jesucristo. Él es nuestro Señor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que Él sea el todo de nuestra vida y que podamos humillarnos delante de su santa y bendita presencia. Y luego dice: Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Mire, a veces cuando estamos en necesidad nos preocupamos, casi siempre. Y a veces cuando llega la bendición tan grande, hasta nos da temor. Dice aquí, él dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Mire nada más. No importa que por la abundante gracia del Señor manifestada a favor nuestro, usted y yo también tengamos ese temor, pero no ese temor de miedo, sino ese temor reverencial. Y así mismo dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, nos dice el Señor. Ten confianza, ten seguridad. Amigo y hermano, que esa dificultad, esa escasez, esa pesca infructuosa no te debilite. Por el contrario, Dios quiere llenar tu vida y la mía de confianza, de seguridad. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Concluyo con esta pregunta. Ellos dejaron, ante el supremo llamamiento del Señor Jesús, dejaron las barcas y le siguieron. Tal vez usted y yo no tengamos que dejar nuestro trabajo. No tengamos que dejar muchas cosas que son prácticas y legítimas. Pero siempre habrá cosas que nos estorben para servir al Señor. Siempre habrá algo que se quiere anteponer.
a las bendiciones de Dios, a los propósitos de Dios. Algo que quiere interferir entre Dios y sus propósitos, entre Dios y nosotros. Usted y yo también tenemos que dejar a un lado todo lo que nos estorbe, porque Él quiere manifestar su presencia, Él quiere manifestar sus enseñanzas y Él quiere manifestar su poder a favor de nosotros. Y yo le doy las gracias por haberme acompañado en un programa más de Palabra, Poder y Vida. Hasta muy pronto y que Dios me le bendiga. Rey de gloria y majestad, te exaltaré. Este fue su programa Palabra, Poder y Vida del Ministerio Fuente de Vida. Si desea escribirnos, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 9280 o a los teléfonos 323-567-7777.